Nuevamente estamos para analizar las actuaciones de forma y de fondo de la Convención Constituyente. Hasta ahora hemos tocado ciertos temas de fondo que naturalmente deben ser puestos en la mesa de análisis de los convencionales. Y por eso hemos estado comentando lo que son los derechos humanos, sus características, las distintas prerrogativas que conllevan a los titulares de esos derechos. Además, hemos visto sucintamente cómo surge el liberalismo y qué derechos humanos protegen el liberalismo, qué es la libertad. Luego hemos analizado la crisis del liberalismo, el estado de bienestar social, que también tiene un correlativo en cuanto a los objetivos de derechos que aparecen en el firmamento, los derechos humanos, que tiene que ver con la igualdad. ¿Cómo ha ido quedando atrás este estado de bienestar? Porque esto surge después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, en Alemania. Y lo grave es que en nuestro medio, próximo a las candidaturas que se están levantando y a las elecciones en un futuro próximo, hay algunos que levantan la bandera de construir un estado de bienestar en Chile. Y pareciera que no analizan lo que ha ocurrido en Europa, que este estado de bienestar ha fracasado rotundamente. Y colocó al desnudo este estado de bienestar que se había erigido en Europa durante el siglo pasado, la pandemia precisamente. Porque la pandemia vino a demostrar al mundo que los países que tanto hablan de los derechos de los ciudadanos, resulta que los estados y sus gobiernos no han sido capaces de construir sobre bases sólidas económicas un estado de bienestar. Porque una cosa es el enunciado de derechos de contenido social y otra cosa es configurar un estado activo que estimule, que crea el contexto en el que participen todos los ciudadanos para que con su talento, su inteligencia y con su libertad económica puedan crear riqueza. Porque la demagogia, no solo en Chile, sino que en toda América Latina, y lo que digo no es nada en otro mundo. América Latina, durante todo el siglo XX, siempre construyó ilusiones, quimeras, y siempre los responsables de los fracasos de las políticas económicas que se aplicaban en el continente, siempre la responsabilidad no era de nosotros, no era de nuestra falta de iniciativa, de nuestra inclinación al esfuerzo y no a la pereza, a ganarse el pan con el sudor de la frente y no con el esfuerzo del prójimo. Y entonces, esta América Latina que trató de construir alianzas, comenzó con la LAC, comenzó con el pacto, siguió con el Pacto Andino, etcétera, etcétera, ha sido un fracaso rotundo, porque siempre se está responsabilizando al imperialismo norteamericano. Y no reconocemos que somos nosotros los causantes de nuestra propia pobreza, de nuestro propio subdesarrollo y además de nuestra propia miseria. Siempre vivimos encantados con revoluciones, con el hombre nuevo. ¿Y dónde está el resultado de todo eso? Seguimos peor que antes. Peor que antes. Porque, ¿cómo olvidar? Porque algunos han llegado al extremo de que
quieren prohibir hablar de ciertos periodos de la historia de Chile. Esto ya pasó en Europa. En Europa, en la Universidad de la Sorbonne, en París, se hizo en el siglo pasado un estudio, una investigación a fondo de todos los latrocinios, de todo el resultado del ejercicio de la tiranía por parte de Stalin, que no dejó crimen que no cometió, barrió con todos los derechos humanos. Y resulta que la gente de izquierda en este país, y me lo decían a mí ilustres personajes, que incluso algunos de ellos fueron hasta ministros de Estado, y yo les decía, pero ¿cómo ustedes no reaccionaban frente al estalinismo, una feroz dictadura? Y me decían, una cosa increíble, y que ellos no sabían lo que estaba pasando. No sabían lo que estaba pasando en la Unión Soviética. No sabían. Después, claro, supieron. Cuando se vino el muro de Berlín abajo, ahí se dieron cuenta que hay algunos que levantan la bandera de los derechos humanos y de la libertad, y resulta que construyeron muros entre la Alemania, la Alemania oriental y la occidental, y esos muros no permitieron la libertad, y muchos jóvenes murieron acribillados por las balas de los fanáticos de Alemania Oriental. Piensen ustedes que la policía secreta, la Stasi, tenía más de 150.000 funcionarios. Es decir, Alemania Oriental salió ganando con la reunificación de Alemania, porque la Alemania Oriental estaba absolutamente quebrada. Suma y sigue. Entonces, toda esta demagogia en torno a los derechos humanos de gente que hoy día levanta las banderas, levanta las banderas de los derechos humanos, de la libertad de conciencia, etcétera, etcétera. Pero resulta que donde han gobernado han dejado una estela de violación a los derechos humanos. Por ejemplo, en Cuba hoy hay más de 3.000 presos porque piensan distinto al régimen. Desaparecidos. Hay información, por ejemplo, de periodistas de España que, cubriendo lo que ocurre en La Habana, han estado allá en Cuba, y las noticias que hay son horrorosas. Pero acá el mundo político que levanta las banderas de los derechos humanos no dice nada, absolutamente nada, todos callados. Todos callados, nadie dice nada. Porque en América Latina hay dictaduras en muchas partes en donde se violan los derechos humanos, no se respeta la libertad de conciencia, no se respeta la libertad de expresión, cierran los diarios, no hay prensa libre. Una sociedad democrática que no tiene una prensa libre no es democrática. Eso está pasando en Nicaragua, donde el sujeto que está a la cabeza del gobierno toma preso a los que son opositores en la campaña próxima presidencial. No hablemos de Venezuela, porque ya todo el mundo está enterado de qué se trata. Una dictadura en donde no hay derechos humanos. Y entonces, nosotros aquí en Chile vamos en busca de una nueva constitución. Habrá muchos que están de acuerdo o no están de acuerdo, pero yo soy de los que opinan que hay que actuar de acuerdo con la realidad. Hay una convención, se eligió democráticamente a todos sus miembros y a nadie se le dio un plus, a nadie se le dio una ventaja, a ninguno de los constituyentes se le atribuyó, por iluminado que se sientan, se le atribuyó facultades como para ponerle mordaza a otros o para estar taponeando los espacios de libertad en cuanto a opinar acerca de lo que ocurre en Chile. Eso me parece sencillamente
una actitud antidemocrática. Entonces, ¿cómo es posible que los que están integrando la convención constituyente y están tratando, o en el futuro, porque todavía no hay nada, están tratando de configurar un nuevo orden democrático en Chile, resulta que parten ya con actitudes antidemocráticas? ¿Dónde está el sentido de la moralidad pública? ¿Qué se creen algunos? ¿Censores del catón? ¿Son censores de los demás? Pero por favor, llega el momento en que hay que decir la verdad. Y la verdad es objetiva. Yo nunca fui partidario del golpe militar o del pronunciamiento, según lo dicen algunos. Por una razón, porque siempre donde está la violencia, los resultados son terribles. Vean ustedes Afganistán, lo que está pasando hoy en día. Por favor, vean Cuba. Modelo de revolución. ¿Cuál es el resultado? Más de 50 años con una mordaza, sin democracia. Bueno, ¿y aquí qué pretendemos? Construir una nueva constitución. Pero hay algunos dentro de la convención que se creen que tienen privilegios. El pueblo eligió a todos los miembros de la convención igualmente, en elecciones libres. Y yo siempre felicito al registro electoral y al tribunal electoral por el trabajo que han hecho. Impecable. Cosa que no existe ni en Nicaragua, ni en Cuba, no existe en Venezuela, no existe en muchas partes en donde no hay democracia. Aquí en Chile existe. El país se ha pronunciado por una nueva constitución y eligieron libremente a convencionales. Pero hay algunos que se han atribuido derecho para acallar a otros o para que no se hable sobre ciertos temas. Eso me parece una actitud absolutamente totalitaria. Y en consecuencia, como este canal, este espacio, pretende contribuir en la confección de una nueva constitución para la libertad y la justicia, como aquí se está cercenando la libertad de los propios constituyentes, porque en el pasado les ha tocado en suerte tener tales o cuales actividades que hoy día se rechazan. Es decir, es sencillamente demencial lo que algunos afirman. Todos por igual fueron elegidos libremente. Todos tienen los mismos derechos. Pero ya hay algunos que o quieren acallar a otros o quieren colocar ciertos temas jerárquicamente en los primeros lugares. No, señores. La convención fue elegida democráticamente en Chile para que estudien, primero estudien, discutan, aprueben o rechacen y confeccionen, redacten, menúa tarea, una constitución. Pero no cualquier constitución, respetando la tradición constitucional de Chile. Pero algunos, como están con la temperatura elevada, parece que estuvieran afiebrados, quieren refundar el país. Sí, hay algunos que se creen Bernardo Higgins, se cree José Miguel Carrera. No, señores. El país, cuando se independiza, nace como una república. Y la república tiene un sentido político, social, histórico, porque nos lleva a la idea de identidad. Nos identificamos con la República de Chile. ¿Y qué es una república? La res república. La res república es la gestión común a todos los ciudadanos. Gestión común. Y en Chile están integrados todos los que están en este territorio, están integrados, compartimos este territorio de norte a sur, a lo largo y a lo ancho, los mares, la cordillera. Nadie debe ser excluido. Pero ya comenzamos
con arrebatos de exclusión. Primero, borrar el vocablo República de Chile. Me parece una afrenta a la historia de Chile. En segundo lugar, en una república democrática no se puede cercenar la libertad. Y aquí hay vestigios de personas que tienen una mente totalitaria y que no pueden ocultar esa tendencia. Y siempre están tratando, entonces, de avanzar de forma demagógica para construir lo que algunos de los convencionales nos dicen que representan, porque se emparapetan en una situación de independencia que ha quedado demostrado en estos días que aquellos que se llaman independientes cometen los mismos vicios, incurren en los mismos vicios de forma y de fondo que aquellos entes a los cuales sus críticas van dirigidas. Me refiero específicamente a los partidos políticos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La demagogia en el país está cobrando fuerza inusitada. Y lo que más me preocupa es que en este ambiente no puede haber diálogo. El diálogo presupone un ambiente de paz, de concordia entre todos los chilenos. Los que pertenecen a ciertas etnias no pueden ser más papistas que el Papa, porque resulta que están viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. El país exige, requiere un desarrollo integral e integrador. Integral porque tiene que tomar en cuenta las dos dimensiones del ser humano, material y espiritual. Y además, integrador, integrar a todos los habitantes de esta tierra, sin excepciones. Pero aquí, algunos quieren dividir al país. Es un insulto a la historia de Chile el borrar la denominación de República de Chile, democrática. Porque algunos dicen, es que cuando resulta que la Constitución del 80 se llamó democracia protegida, pero ¿tienen tejado de vidrio acaso mucha gente que es marxista de izquierda? Que las constituciones de esos países, ¿qué dice? República Popular China, República Socialista Popular China, en la Constitución de Cuba, la Constitución de Venezuela. Tienen apellidos, son repúblicas socialistas, son repúblicas, es decir, nosotros queremos una constitución que tenga también esa denominación. Vamos a construir un Estado socialista, vamos a construir un Estado liberal, un Estado comunista. Hay que construir un Estado que pertenezca a toda la nación, y la nación la integramos los habitantes de esta tierra, pues. Estamos llegando, antes que partan redactando la Constitución, estamos llegando ya a excesos, y hay que frenar esos excesos. ¿Cuáles son los excesos que hay hoy en día? Hace años que la 9ª región se está consumiendo en la anarquía, incendiando, en la consumación de delitos de toda clase. Se han cometido los peores crímenes. Y cuando se le pide a la presidenta de la convención que haga un llamado a la no violencia, dice algo que realmente me dejó paralizado, que no se siente en el nivel de Mandela. Así que para que yo perdone a alguien por algo que me hizo y me afectó, tengo que sentirme entonces yo Dios para perdonar. Esa es una actitud demagógica, con todo el respeto que me merece la señora que está a cargo
de la convención como presidente. Pero aquí entonces hay incoherencia, hay un doble juego. Por un lado representan una etnia, y los que forman parte de esa etnia son violentistas, han acudido al crimen, todo el país lo sabe. ¿Cómo se van a justificar los crímenes? No hay ninguna justificación, señores. Por otro lado, algunos se atribuyen el derecho de perdonar a los que estuvieran arrasando con Chile, quemándolo, saqueándolo, empujando al mundo la delincuencia. Porque dicen que sin ello no habría habido una convención constituyente de nuevo, pero que se creen, es decir, que aquello iluminado, del cielo les cayó un rayo de iluminación. Ellos son los iluminados. Y entonces pretenden justificar los crímenes que han cometido porque la causa fue una causa por el bien del país. Pero qué incoherencia más grande. ¿Cómo es posible que el Congreso Nacional, en donde se presume que hay gente que piensa, estén hoy día discutiendo un tema de un indulto? Yo he seguido las reuniones de la Cámara de Diputados, las discusiones y a los invitados que han asistido para la discusión del indulto. A mí me parece sencillamente una vergüenza que congresales, incluso algunos que son abogados, parece que estuvieron en la instancia. Porque ¿cómo va a haber indulto si resulta que las personas que están en procesos que han sido formalizadas y que se le ha aplicado por los tribunales, en un debido proceso, se le ha aplicado cautelares serias, intensas, las más graves como es la prisión preventiva? Estén diciendo que el sistema está corrompido, que todos los fiscales que han actuado en Chile y que han pedido al Tribunal de Garantía legalmente estas medidas cautelares no tienen fundamento, que no ha habido debido proceso. Es decir, una cantidad de cosas. Lo más grave de todo es que el fiscal nacional se queda callado, no sale a contestarle a nadie. Y entonces aquí se está hablando de un indulto cuando resulta que no hay ninguno de los que está sujeto a prisión preventiva condenado. Y en consecuencia, ¿cómo se va a aplicar el indulto? ¿Cómo se va a aplicar el indulto? Si el indulto tiene lugar para perdonar cuando alguien ha sido sancionado, ha sido condenado. Si no hay condena, no puede haber indulto. Esa es una actitud demagógica. Entonces, como muy bien lo dijo un exministro de la Corte Suprema, aquí hay una amnistía encubierta. Pero esa amnistía encubierta, como todas las cosas que se quieren hacer entre gallo y medianoche, vendría a borrar conductas socialmente reprochables, es decir, vendría a borrar delitos de personeros que han cometido delitos comunes. Aquí no hay ningún delito político, porque el delito político, ha de saber usted, señor, señora, joven, el delito político se caracteriza porque en la voluntad de la gente, del autor, hay altruismo. Pero dígame usted, ¿es altruista estar quemando las iglesias? ¿Es altruista entrar a una iglesia, sacar a Cristo y cortarle la cabeza y botarlo en el suelo? ¿Hay altruismo cuando se quema la sede de una universidad? ¿Hay altruismo en los saqueos? ¿Hay altruismo cuando lo que se está promoviendo es en la comisión de delitos? ¿De qué estamos hablando? Y entonces uno lee la prensa y de repente aparecen personeros revestidos de conocimiento y dicen, no, es que aquí todavía en Chile hay Estado de Derecho. No, señores, cada día que pasa se quiebra el Estado de Derecho. Hay una ruptura con la norma legal. En Chile no se está aplicando la ley.
por temor, porque en definitiva el Estado lo representa ¿quién? El Estado es la personificación jurídica de la nación, pues, y el Estado se manifiesta a través de sus órganos que están establecidos en la Constitución vigente. Y esos órganos los encarnan personas de carne y hueso. ¿Quiénes han fallado entonces? Estas personas de carne y hueso, desde el presidente de la República para abajo. El Congreso Nacional tiene una papa caliente en la mano. Quieren aparecer como populistas, pero resulta que aquí se están colocando al lado del delincuente. Yo estoy por la pacificación de Chile, pero seamos viriles para plantear el tema y no crear una aduana en donde pasen todo inadvertido, delincuentes y no delincuentes reiterados. Estamos en una hora muy complicada en Chile, muy difícil. Se está amenazando la libertad, el orden democrático. Y hay actitudes de candidatos, de dirigentes políticos, que son actitudes asexuadas políticamente. Y eso al país le está costando muy caro, porque aunque algunos no ven este aspecto, resulta que aquí hablamos de puros derechos, pero no hablamos de la economía del país. No se habla de cómo vamos a producir más, vamos a trabajar más, porque sin trabajo, sin esfuerzo, sin disciplina, no hay ningún país que avance en nada. Los chinos tienen una férrea disciplina. Es muy fácil para ellos, porque hay un solo partido allá gobernando, el Partido Comunista. Ahí no hay derechos humanos. O se olvidan que cuando los estudiantes universitarios se reunieron en la plaza Tiananmen, la persecución fue feroz. ¿Cuántos muertos hubo? Todos se callan, nadie dice nada. ¿Dónde están los paladines de los derechos humanos en Chile que salgan a levantar la voz por todos los desaparecidos que hay en Cuba hoy? Porque osaron salir a la calle a protestar. Pero aquí en Chile, cuando salen a la calle, y esto ya parece una cosa demencial, todos los viernes, de hace mucho tiempo, a la Plaza Italia, a molestar a los vecinos, a ultrajar a un héroe de la Guerra del Pacífico. Ya no se respeta en Chile ni el pasado glorioso de aquellos que defendieron la patria. Eso es grave. Está en peligro la democracia en Chile y la convención, si no se aboca al cometido que se le ha dado por el pueblo, está construyendo las bases para que mañana naufrague. Muchas gracias.